Si no encontramos el camino, lo construiremos. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. Un día los empleados llegaron a trabajar, encontraron en la recepción un enorme cartel, un enorme letrero, y se quedaron todos impresionados, anonadados. En el cartel había lo siguiente escrito: ayer falleció la persona que impedía el crecimiento de usted en esta empresa. Está usted invitado al velatorio en el área de deportes. Repito el cartel, la frase del cartel. Ayer falleció la persona que impedía el crecimiento de usted en esta empresa. Está usted invitado al velatorio en el área de deportes. Al comienzo, lógicamente, todos se sintieron tristes por la muerte de uno de sus compañeros. Pero después comenzaron a sentir curiosidad por saber quién era el que estaba impidiendo el crecimiento de sus compañeros en la empresa. La agitación en el área deportiva era tan grande que fue necesario llamar a los de seguridad para que organizaran la fila en el velatorio. Conforme las personas iban acercándose al ataúd, la excitación aumentaba. ¿Quién será que estaba impidiendo mi progreso? Qué bueno, realmente, qué bueno que murió. Uno a uno los empleados, muy agitados, se aproximaban al ataúd. Miraban al difunto y tragaban seco, que se dice. Se quedaban unos minutos en el más absoluto silencio, como si les hubiera tocado lo más profundo del alma. Pues bien, en el fondo del ataúd había un espejo. Cada uno se veía a sí mismo. Y un letrero que decía: solo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento, tú mismo. Tú eres la única persona que puede hacer una revolución en tu vida. Tú eres la única persona que puede perjudicar tu vida. Y tú eres la única persona que puede ayudarse a sí mismo. Y esa es la reflexión que nos hacemos en La Voz de la Noche. Tu vida no cambia cuando cambia tu jefe. Un poco, ¿no? Un poco sí que cambia. Cuando cambian tus amigos, cuando tus padres cambian, no cambia tu vida. Cuando tu pareja cambia, tu vida no cambia. Cuando tú cambias, cambia tu vida. Eres el único, la única responsable de tu vida. Examínate y no te dejes vencer. El mundo es como un espejo que devuelve a cada persona el reflejo de sus propios pensamientos. La manera como tú encaras la vida es lo que hace la diferencia. Un programa que esta noche nos trae una sección que dedicamos al sexo con una colaboradora habitual ya en nuestro programa. Esta noche tema interesante. Vamos a hablar de las fantasías, pero vamos a hablar sobre todo de una fantasía que todos, lo reconozcamos o no, tenemos. Algunos se la permiten vivir, otros anhelan vivirla,
y otros se lo prohíben a sí mismos, mismas. Las relaciones entre tres, las relaciones sexuales a tres, los tríos. De eso vamos a hablar esta noche. Bienvenido, buenas noches, un beso muy fuerte, comenzamos La Voz de la Noche. Desde el día que nacemos estamos en una continua transformación. Vamos cambiando el físico, las sensaciones, los pensamientos, las circunstancias, las relaciones, las actividades, las ganas, los gustos, y podría seguir eternamente. Sin embargo, no parecemos acostumbrarnos a esto, ya que en la mayoría de nosotros y de nosotras, cualquier cosa que implique cambiar algo, lo mínimo a lo que estemos acostumbrados, nos llena de ansiedad y de incertidumbre. Reaccionamos casi siempre, y fíjate si ese puede ser tu caso, tratando de que no se produzca el cambio. Hay quienes somos especialmente apegados y hay quienes menos, quien pasa por las cosas con más ligereza. Todo tiene su parte positiva y su parte negativa, porque el hecho de pasar por las cosas y las personas mucho más ligeramente hace que las despedidas o las separaciones sean menos dramáticas, pero también es cierto que justamente eso es lo que hace que esas relaciones no profundicen adecuadamente y la nutrición que uno saca de esa relación es inferior, lógicamente, porque no te estás, entrecomillado, mojando, porque no te estás impregnando, porque no estás entrando de lleno en la relación, justamente por eso. Porque tienes miedo a sufrir, tienes miedo al compromiso, tienes miedo a que te dejen. Estoy hablando de las personas que son conscientes de ese miedo y que no se implican por ese miedo. Luego está la amplia mayoría de las personas que no se implican, que no se comprometen y que por supuesto desconocen su miedo y que creen que no lo hacen porque es un estilo de vida. Benditos ellos, cada uno vive con lo que puede. El caso es que todos reaccionamos intentando que no se produzca el cambio. Nos enojamos, luchamos para que todo siga igual, nos llenamos de fantasías caóticas acerca de nuestro incierto futuro. En realidad lo que nos provoca miedo es lo incierto del futuro, el no saber qué va a pasar. Es lo que muchas veces nos trae problemas. No el cambio, sino la resistencia al cambio. Es bueno saber que cuando se cierra una puerta es porque otra se está abriendo. Que la situación de cambio se presenta cuando hemos terminado un ciclo de aprendizaje, ya sea en nuestro lugar de trabajo, en una relación de pareja, en mudanzas, cambios de casa, en vínculos
en general. En cuando tenemos oportunidades de tomar nuevos caminos, comprender nuevos proyectos, relacionarnos de otra manera, lo fundamental es tener claro que siempre los cambios son positivos, aunque en un principio no lo parezca. Y es muy importante la actitud que tomemos frente a ellos, para que se desarrollen de la mejor manera posible y podamos aprovechar al máximo la oportunidad que nos ofrecen. Las crisis que surgen en los momentos de transición podemos vivirlas dramáticamente o como una oportunidad de proyectarnos en el futuro nuevo y mejor. Voy a contaros una historia. La historia del elefante encadenado. Cuando yo era pequeña, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente a una cadena que aprisionaba una de sus patas y que a su vez estaba clavada en el suelo con una estaca. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena sí me pareció gruesa, y me parecía gruesa, es obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, con facilidad podría arrancar esa pequeña estaca del suelo. El misterio era evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Me pregunté entonces cómo resolver esta duda que tenía y me dirigí a mi padre, maestros, tíos. Quería conocer el misterio del elefante. ¿Por qué este enorme animal, majestuoso, grandioso, fortísimo animal, no levantaba simplemente su pata y huía? Algunos de ellos me explicaron que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado. Entonces, mi pregunta era bastante obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? Porque no se va a escapar, porque está amaestrado. Bueno, a esa pregunta sí que no recibí ninguna respuesta coherente. Ya sabéis que los mayores son un poco así. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Y lo recordaba de vez en cuando me encontraba con otros pequeños que se hacían o se habían hecho la misma pregunta que yo. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta del elefante. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido, sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó
tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. Y la estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro, y al otro, así, hasta que un día, un terrible día para la historia de su vida, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino: vivir en un circo y no libremente en la selva. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, porque cree que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Y así es. Todos somos un poco como ese elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan la libertad. Vivimos creyendo que un montón de cosas tienen el cartel de no puedo, simplemente porque alguna vez, antes, cuando éramos chicos, probablemente no pudimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante. Grabamos en nuestro recuerdo no puedo y nunca podré. Hemos crecido portando este mensaje que nos impusimos a nosotros y nosotras mismas y nunca más lo volvimos a intentar. Por eso, tantas veces cuando llegan los cambios, creemos que no podemos y no vamos hacia el cambio. El cambio ya viene hacia nosotros, porque la vida no se detiene. Cuando mucho, de vez en cuando, sentimos los grilletes, hacemos sonar las cadenas y miramos de reojo la estaca y confirmamos el estigma. No puedo y nunca podré. Tu única manera de saber es intentar de nuevo, poniendo todo tu corazón, levantar esa pata, arrancar esa estaca y volver a donde perteneces, a la selva. Los animalitos no deben ser maltratados. Dale amor y ellos te la dan amor.
Tenemos una intención, un propósito que nos va a acompañar y que nos está acompañando durante todo este mes de septiembre. Un lindo propósito, difícil de ejecutar, pero tan gratificante cuando lo llevamos a cabo, cuando nos atrevemos a realizarlo. El propósito de este mes, de todo este mes, decirle a una persona que tengas cerca, en tu lugar de trabajo, un familiar, hijos, hija, marido, pareja, amante, ex, etcétera, 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 siempre alguien distinto, una cualidad que te guste, que admires, que te encante, que valores, que envidies en cierto sentido de esa persona. Una cualidad, o de ese animal, también se lo puedes decir. Por cierto, busco novia para mi perro, aprovechando los medios de comunicación y la antena de Continental. Me quiero aprovechar. Tengo un maravilloso Golden Retriever, maravilloso, 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 bueno y fantástico, al que le digo tantas veces: cómo me gustan tus ojos, qué bondad tienes, qué bondad más me impregna de bondad. Estar a su lado me hace mejor persona, mucho mejor persona. Y está el pobre desesperado. Necesita urgentemente una novia. Así que si alguien tiene una perrita golden, también labradora podría ser, pues yo estoy encantada de emparentarnos y de tener nietos. Estaría deseando. Es blanco, es fantástico, es un tipo excepcional. Así que si quieres que seamos familia, también me puedes llamar a la radio y nos acercamos, por supuesto, nos acercamos a casa de la novia para que se conozcan y esas cosas. Bueno, estaba hablando del propósito. Pues ese es el propósito. El propósito es decirle a alguien esa cualidad que te gusta. Por ejemplo, yo a mi perro le digo muchas veces eso, lo bondadoso que es, lo fiel, lo noble, esas cualidades que tiene que tanto me enriquecen y me llenan. O a tu hijo, a tu hija, o a tu pareja. Atreverte a decirle a aquella persona, tu compañera de trabajo, alguien incluso con quien tengas ponga confianza, pero tiene aquel punto, tiene aquella cosa que te parece que tiene esa cualidad. Hay algo, esto de ti me gusta esto de ti. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, pues mi compañero Marcelo, que está en el control técnico y que se encarga de que el programa salga al aire. ¿Qué cualidad puede tener Marcelo? Pues él intenta siempre agradar, que las cosas salgan bien, es perfeccionista en su trabajo. Pues eso es una cualidad que yo admiro y que me gusta mucho de Marcelo, me gusta de ti, Marcelo. Isabel, pues Isabel tiene la cualidad, tiene la simpatía, por ejemplo, es muy simpática, es bien pensada, ella es bien pensada, es una buena persona. Eso es lo que te pedimos que hagas este mes, durante todo este mes, el propósito de La Voz de la Noche. Atreverte, y eso además viene de vuelta, solo diciéndolo ya te estás nutriendo, bebiendo, enriqueciendo. ¿Alguna vez has pensado, has tenido la fantasía de ampliar tu relación de pareja si tienes pareja? O si estás solo con una persona, si estás con dos ya lo hiciste, pero en el caso de la pareja, ¿te vienen las fantasías de cómo sería la cosa de a tres sexualmente? Esta es una fantasía muy típica. La vamos a hablar esta noche, dentro de unos minutos. Nos quedan 3 minutos para las 12 de la noche. Vamos a estar contigo hasta las 2 de la madrugada en este programa de crecimiento personal, de autoayuda, de autovaloración, de autoconsideración, donde la palabra, donde el verbo tiene un lugar. Queremos recuperar la palabra, queremos recuperar la comunicación.
Queremos recuperar el contacto, la comunión, la común unión, la comunión, los puentes entre los seres. En este mundo tan plagado de medios de comunicación y de artilugios que nos permiten comunicarnos de una manera casi mágica. Hoy me instalaban a mí en mi PC un sistema por el cual puedo hablar con cualquier persona del mundo a través de mi ordenador, dándole un botón. Bueno, puedo hablar, no digo ya mandar un correo electrónico o chatear o a través del Messenger, hablar a la vez, escribiendo. Hablar a través del verbo, de la voz, a tiempo real. Bueno, todo es así ya. No hay distancias. Yo que vuelo muchísimo me doy cuenta que no hay nada que esté lejos. Nada está lejos, todo está cerca. Y puede que sea este uno de los momentos donde más solos nos sentimos los seres humanos. Donde la sociedad occidental más sola se siente. Y mucho más la sociedad evolucionada, y mucho más las sociedades capitalistas. A medida que se amplía el rol económico, hay un detrimento de la comunicación y hay un aumento de la sensación de soledad. Y esto es una cosa que vengo comprobando muchísimo. En los países del tercer mundo la gente se siente mucho menos sola que en los países del primer mundo. Yo me siento mucho menos sola en los países del tercer mundo que cuando viajo a Europa. Pero es extraordinario, ¿eh? Es como que hay un contacto, hay una unión, estás ahí, es más natural todo, hasta la muerte es más natural. Eso es lo que queremos recuperar aquí, en este tiempo de radio cada sábado, en los trabajos que os invitamos a realizar y que puedes desarrollar durante toda la semana, hasta el siguiente sábado que volvemos a encontrarnos. Segundos para las 12 de la noche llegan los servicios informativos de la cadena Continental. Estamos también emitiendo ya en FM, en el 104.3 y en la onda media, en el 590. Volvemos en unos minutos. Vamos a hablar de sexo. Vamos a sincerarnos. Vamos a mostrarnos, vamos a liberarnos. Porque liberarte, además de curarte, te va a hacer más feliz. Es como si cargaras con pesadas piedras que no te pertenecen. Este programa se llama La Voz de la Noche. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. El dolor aparece porque no dejamos que el cambio se produzca. Tendemos a aferrarnos. Queremos que las cosas sean estáticas. Si amas a una mujer, quieres que mañana siga siendo tuya, igual que hoy. Por eso aparece el sufrimiento. Si nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar en el instante siguiente, ¿qué decir de mañana? El hombre consciente sabe que la vida cambia constantemente, la vida es cambio. Solo hay una cosa permanente y es el propio cambio. Todo cambia excepto el cambio. Ser feliz es admitir esta naturaleza de la vida y aceptar esa existencia cambiante de todas las cosas con todas sus estaciones, sus humores y su continuo devenir, que no se detiene en un solo instante. Cambio. Nuestra palabra dentro del diccionario de crecimiento personal, el C de la iluminación. Vamos a empezar
Vamos con el mundo del sexo. Una de las fantasías sexuales más habituales, tanto de hombres como de mujeres, es la de ser 3 en el sexo. Como ocurre con cualquier fantasía, no siempre lo más conveniente es llevarla a la realidad. ¿O sí? Bueno, esas son las consideraciones y reflexiones que vamos a desarrollar esta noche con nuestra queridísima Verónica Kenisten. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Marilo, ¿cómo estás? Bien, tú eres licenciada, Así es, sexóloga, instructora de Tantra y directora de Senderos del Placer. Tu página web www.senderosdelplacer.com.ar. Por cierto, te quería preguntar, Verónica, si la gente quiere trabajar en grupo, por eso de que muchas veces las dificultades las tenemos en grupo y no individualmente, sí. ¿Tú das grupos? Sí, trabajamos en grupos. En realidad, a través de los grupos, el trabajo que se hace es un poquito diferente del trabajo individual, en donde se trabaja mucho más personalizadamente, ¿no? El trabajo grupal es un trabajo fundamentalmente lúdico, donde aprendemos a través del juego, a través de las meditaciones, a través de conectarnos con el placer, de interactuar, de aprender sobre las relaciones con los otros entre personas, entre hombres y mujeres. Precisamente eso es una de las bases del camino tántrico, integrar la energía femenina y la masculina a través del cuerpo. Y entonces, bueno, tenemos varias opciones. Hay un grupo que se arma para personas que vienen sin pareja, pueden o no tener pareja, pero vienen sin su pareja. Hay un grupo para parejas, que es un trabajo específico donde trabajamos dentro de la pareja. Y también estamos abriendo un espacio de meditación, solamente un espacio para meditar, donde nos vamos a encontrar a manifestar distintas formas de meditación para conectarnos con el interior. Y todo eso en senderosdelplacer.com.ar, ¿no? Exactamente. Bueno, hablamos esta noche de las fantasías sexuales y hablamos de 3 son multitud. Depende, ¿no? Depende. Es una de las fantasías más habituales, tanto en mujeres como hombres. Y yo te diría, una de las cosas que surge cuando pensamos en fantasías es ¡ah, qué divertido! Pero la pregunta sería, ¿siempre es realmente divertido? Bueno, me imagino que siempre no. Me imagino que tiene que haber cada... Hay muchas Claro. cosas para tomar en consideración. Pero fundamentalmente creo que una de las razones fundamentales por las que muchas personas quieren llegar a encontrarse 3 personas en la cama es como para ampliar un poco su repertorio sexual. Y decir, bueno, a ver qué pasaría si en lugar de tener siempre las mismas situaciones con mi pareja, integramos una nueva energía entre nosotros. La cuestión es que habría que pensar por qué queremos llegar a esto y para qué, que son cosas distintas. Uh-huh. El por qué en general tiene que ver con lo que viene de antes, con las razones por las cuales queremos llegar a esta situación. El para qué en términos generales tiene que ver con cuál es el objetivo, hacia dónde queremos llegar, tiene que ver más con el futuro, con el propósito de llevar a cabo, por ejemplo, esta fantasía. Cuando en una pareja se plantea la posibilidad de integrar a una nueva persona, que puede producirse de distintas maneras,
Por ejemplo, en general, si hablamos de una pareja consolidada, podemos pensar en que la pareja va a conseguir una persona, una profesional o una profesional, y le van a pagar para llevar ¿no? Sí. O puede ser también que van a un boliche y entonces eligen a alguien para llevar a cabo la fantasía, o puede ser una persona conocida de alguno de los dos. Cada una de estas situaciones tiene sus propias consideraciones a tomar en cuenta. Vamos a ver, por ejemplo, a la hora de elegir el sexo de la persona. Sí. Bueno, voy a ir un poco más atrás todavía. En relaciones homosexuales, ¿cómo sería 3? ¿Sería el del sexo contrario? Y depende de la pareja. Puede llegar a ser una relación homosexual, puede ser una tercera persona del mismo sexo. De esas bien. Dos. O sea, no importa el sexo de la tercera persona. La cosa es que son 3. La cosa es ser 3. Ya, vale. Porque, vamos a suponer que esta pareja homosexual en realidad quiere explorar qué pasa con otra persona de su mismo sexo. Ya. O puede ser que quieran explorar qué pasa. Me acuerdo de una serie muy conocida que trataba sobre temas de relaciones y de sexualidad, en la que a una de las protagonistas le proponían hacer un trío, una pareja de homosexuales hombres, ¿no? Entonces ella se sentía la reina que voy a estar, pero en realidad pasaron de ella. Claro, en realidad se conectaron entre ellos y medio que la dejaron afuera porque no les dio mucho. No le gustaba mucho el cuerpo de la mujer, a ellos les gustaba el cuerpo del hombre. Claro. Entonces, por supuesto, depende de la pareja, depende de quién esté ahí y qué es lo que. Por eso la idea sería preguntarse, ¿desde dónde viene esta motivación? ¿Por qué queremos una tercera persona? ¿Porque no estamos bien entre nosotros? ¿Porque queremos ampliar nuestro repertorio? ¿Porque queremos ver qué pasaría si entra una nueva energía en la relación? Hay muchos porqués posibles. Y por ejemplo, en el caso de las parejas heterosexuales, ¿qué papel ocupa elegir un hombre o elegir una mujer? Ahí, ¿con qué tiene que ver eso? Y en realidad tiene que ver un poco con qué fantasía tiene cada uno de los dos miembros de la pareja, ¿no? En general, lo que suele suceder es que uno de los dos propone y el otro acepta, ¿no? Uno de los dos propone que venga una tercera persona y la otra persona dice sí o no. En general, la persona que propone es la que decide el sexo del tercero. Puede ser que al varón le resulte estimulante ver que otro hombre está teniendo relaciones sexuales con su mujer, o puede ser que el varón, esta es una de las más habituales, que el varón quiera ver a dos mujeres, tener a dos mujeres para él. Y bueno, ese es como el gran sueño de los hombres. El gran sueño de los hombres. Sueño. Sí. Pero no te creas, no todos los hombres tienen esa fantasía. Hay algunos que tienen la fantasía de incluir un tercero, otro hombre en la relación y ver qué pasa, cómo se siente, le resulta excitante pensar que otro hombre está teniendo relaciones sexuales con su mujer y qué le pasa a ella con este otro hombre. ¿Y qué papel ocupan los celos o la inseguridad o el cómo me voy a sentir cuando esté ella con otro o él con otra o él con otro? ¿Cómo me voy a sentir viendo que está disfrutando, que le están tocando, que le están acariciando? Besando y todo eso, ¿no? Es fuerte, ¿no? Es que precisamente esa es una de las consideraciones más importantes a tomar en cuenta. Aparte, te interrumpo. A ver. Cuando estás en la faena, estás ya en la faena. Totalmente. O sea, tú estás en materia y ahí no hay marcha atrás. Siempre hay marcha atrás. Siempre hay marcha atrás, sí. Estás ya en una situación que estás en una situación. La has elegido, eso es lo que hay, ¿no? Claro, el tema es que la verdad es que cuando estamos en la situación, todos tenemos la posibilidad de decir hasta aquí. Hasta aquí, sí. Pero lo más interesante es poder previamente ponerse de acuerdo en el caso de que se vaya a llevar a la realidad la fantasía, ponernos de acuerdo en qué cosas valen y qué cosas no valen. Antes de llevar a la realidad la fantasía, es muy importante llegar a acuerdos. Precisamente por eso que estabas diciendo, los celos, la inseguridad. Porque si la pareja no está bien consolidada, esto es una condición, te diría, sine qua non, una condición indispensable para que la fantasía pueda ser llevada a la realidad. La pareja tiene que estar muy bien consolidada. Tiene que tener un vínculo muy fuerte
para que esta tercera persona no rompa la relación. Claro, es que eso es fuerte, sí. Es muy fuerte porque, digamos, sobre todo en nuestra cultura occidental, la sexualidad es un ámbito de tal nivel de intimidad y de tal nivel de... matices. De como lo más profundo de todo y tenemos un contrato explícito o implícito de exclusividad sexual, que cuando entra una tercera persona al ámbito de la sexualidad, eso produce una tremenda inseguridad. Esto de decir, bueno, como esto que era solo para mí, ahora lo estás compartiendo con otra persona. Y luego el futuro, el pensamiento futuro. ¿Y si ella... si se llega a enamorar del otro? ¿Y si sin decírmelo a mí vuelve a tener relaciones? Con él sin estar conmigo. Por ejemplo, yo he conocido, justamente la semana pasada en el consultorio, una persona me contaba de alguien que habían decidido llevar a la realidad la fantasía y que la mujer se había terminado enamorando del otro hombre. ¡Ay, qué palo, Dios mío! Y es terrible, pero claro, obviamente la relación original no estaba fuerte. Entonces, ahí está. ¿Cuál es la motivación que lleva a querer llevar a la realidad la fantasía? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, ponerse de acuerdo. Vale que quiénes se pueden besar, quiénes se pueden tocar y dónde. Vale que todo, entre los tres, pasen las cosas que tienen que pasar. Todo. Es muy importante ponerse de acuerdo previamente. Esa conversación antes del acto sexual... Antes de llegar a concretar, a decir, bueno, vamos a invitar a tal persona, vamos a contratar a un profesional, o vamos a ir a buscar, o le vamos a invitar a algún amigo o amiga, o alguna persona conocida, o en una fiesta. Por supuesto, también hay otra opción, y es que simplemente en una situación donde no haya demasiado compromiso, se produzca llega la situación en la cual decidimos que vamos a llegar a a esta situación, ¿no? Sí. En una fiesta y 3 personas empiezan a sentir que está todo bien y deciden irse a la cama, pero no hay una relación previa entre ninguna de las dos, entre ninguna dos de las 3. Por lo tanto, ahí es como más fácil, porque no hay mayores riesgos. No hay riesgos de que se rompa algo previo. Tenemos una llamada. Es que como tenemos las líneas medio bloqueadas, no quiero dejarlo mucho tiempo al aire. Voy a daros los números otra vez. El 4999-1500 y el 4999-0590. Fabián, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, escuchando atentamente. Vamos a ver, Fabián, ¿cómo llevas tú eso de la relación a 3, los tríos? ¿Es una fantasía que tienes? Bueno, te quiero contar más o menos. Esto comenzó porque mi pareja era la que tenía la fantasía, en realidad. ¿Hombre o mujer? Ella un día, en una noche, digamos, post-sexo, me hizo el comentario de que tendría la fantasía de incorporar otra mujer y que cómo me caería, si yo me iba a enojar, qué me parecía. Bueno, primero fue una sorpresa para mí todo eso, ¿no? Sí. Hasta que, un día me animé y le pregunté si todavía tenía esa idea en la cabeza, me dijo que sí. Y cuando le di el ok, rápidamente ella me dijo que lo lleváramos a cabo. Sí. Te digo la verdad, fue una idea muy muy buena la de ella, porque realmente no solo fue que ella cumplió su fantasía, sino que incluso también llegó a descubrir su verdadera sexualidad, porque ella nunca había pensado que iba a poder sentir, digamos, lo que había sentido con otra mujer. Uh-huh. Siempre era, digamos, la curiosidad, la fantasía. Y realmente termina dándose cuenta de que en realidad era bisexual y que la pasaba bien tanto con un hombre como con una mujer o como con los dos al mismo tiempo. Uh-huh. Para mí fue, como diríamos, entre comillas, la panacea.
tenía las 2 mujeres, mantenía a mi pareja, no se hacía monótono. O sea que continuasteis, de alguna forma fue como empezáis a formar pareja entre los 3, una cosa así. Y realmente durante el año y pico que duró fue realmente no pareja porque éramos 3, pero era un trío. Un trío casi de pareja. Uh-huh. Sí, sí. O sea que bien, positivo. Para mí fue muy positivo y bueno, es más, me abrió la mente, me abrió la sexualidad. Y bueno, después esta chica se tuvo que ir a vivir a España, etcétera. Bueno, se cortó la relación, ¿no es cierto? Pero de ahí en más seguimos manteniendo este tipo de relaciones, incluso swinger también hemos llegado a concretarlo, donde hemos sido 4 ya, ¿no es cierto? Se ha ido ampliando el aspecto, ¿no es cierto?, de la mente y del sexo. ¿Y tú sigues teniendo esta pareja? Sí, seguimos en pareja, seguimos bien. Por lo tanto, siendo ella bisexual, tú sabes que ella puede tener relaciones o puede querer tener relaciones con otras mujeres, no siempre estando tú presente. ¿Existe esa posibilidad? ¿Eso cómo lo vives? Bueno, te voy a ser sincero, mejor dicho, se me ha cruzado en algún momento también por la cabeza, ¿no es cierto? Pero como también se me puede cruzar que me puede engañar con un hombre, o sea, es exactamente lo mismo. Uh-huh. Pero realmente confío en ella porque, como te dije, desde el primer momento ella fue la que puso las cartas sobre la mesa y yo creo que también este tipo de relaciones, tanto swinger como tríos, también lo que hacen es afianzar a la pareja consolidada porque esto evita que una de las partes tengan que salir a buscar afuera por izquierda, podríamos decirlo de alguna forma, si lo puede conseguir por derecha. No sé si me explico. Sí, te voy a pasar el teléfono a Verónica. ¿Cómo estás, Fabián? Bien. Es muy interesante tu historia y de alguna manera creo que es lo que les pasó y les pasa a ustedes es una de las como de las fantasías futuristas, ¿no? De que algunas personas tienen que en realidad vamos a empezar a vivir no en parejas sino en tríos. Yo en algunas oportunidades lo he conversado con alguna gente, ¿no? Esto de, bueno, en realidad, como dicen la Santísima Trinidad y todo eso, vamos a vivir de a 3 y no de a 2. Sí, nosotros no estuvimos, digamos, bajo el mismo techo. Claro. Estuvimos un año y pico, digamos... compartiendo solo la sexualidad. Y más cosas también, o sea, comidas, charlas, hasta estuvimos de vacaciones juntos un año. Un verano, ¿no es cierto? Sí. O sea, más que solo sexo, por eso te digo. Claro. Pero fue todo muy lindo, muy lindo. De ahí en más, digamos, no logramos después construir una relación con otra mujer de este tipo, ¿no es cierto? Fue la primera y la que marcó a fuego. Marcó a fuego y fue más allá del sexo, por eso te digo. Sí. Las relaciones que vinieron a posterior y después que ella se fue a vivir a España, fueron más bien sexuales nada más. Claro, con ella había una intimidad. Había más intimidad, sí. Lo que a mí me gustaría como confirmar preguntándote es, efectivamente la relación previamente estaba consolidada, porque si no... sí, digamos, era una relación fuerte, sólida. Sí, ya teníamos unos cuantos años de pareja. Y bueno, ella tenía, ¿cierto?, mi pareja, esta fantasía desde hacía mucho, pero nunca se había animado. Claro. Y una pregunta que te quiero hacer. Sí. ¿Sentiste que en algún momento lo que pasó entre alguno de, digamos, más allá de la relación de ustedes, ¿no? ¿Hubo amor? O sea, ¿alguno se enamoró de esta tercera persona o ella de alguno de ustedes? Mira, no sé si hubo amor de parte nuestra hacia ella. Había mucho feeling, mucho cariño, había mucho compañerismo. De mi parte, por supuesto, no había amor como el que siento por mi pareja. Por tu pareja, claro. Ahora, yo creo que de parte de ella hacia mi pareja
es probable que hubiera algo más, ¿no es cierto? Sí. No sé si era amor, pero era algo muy cercano tal vez. Sí, una mayor intimidad y Sí, conexión, yo ¿no? notaba que ella, si bien también en la relación era bisexual, porque compartíamos los tres todo, me parecía a mí como que en ciertos momentos había como un poco más, viste, esas miradas, esas caricias que uno percata de... Entre ellas. Exacto. Claro. Sí. Pero bueno, son las situaciones que se dan de esa forma, ¿no? Estaba todo muy bien, no había por qué recriminar ese tipo de cosas. Bueno, Fabián, te agradezco muchísimo el testimonio y además te doy la enhorabuena, sinceramente. Qué bien, qué manera tan estupenda de vivirlo y no sé, realmente envidiable. Bueno, yo ahora lo estoy contando cuando ya ha pasado todo y ya nos hemos consolidado, digamos, en esta vida swinger. En el momento de arrancar es el momento donde realmente hay que jugársela o no. Sí, desde luego. Hay que atreverse. Bueno, Fabián, un beso muy fuerte. No contesté en el momento, fueron 2 o 3 semanas que pasaron hasta que yo le di el ok. Eso no es nada, hombre. Fueron 2 o 3 semanas donde mi cabeza estuvo a 1000, ¿no es cierto? Bueno. Hasta tomar la decisión de decir, bueno, si no probamos no sabemos cómo es. Eso es. Gracias, Fabián. Un beso. No, muchas gracias a ustedes y te digo que muy, muy lindo el programa y estos temas realmente esclarecedores para mucha gente que por ahí los tiene como tabú, ¿no es cierto? Por eso como cosa futurista. Por eso lo hacemos. Porque aquí cabe todo. Siempre que todos quieran, cabe todo. Gracias, Fabián. Un beso muy fuerte. Gracias a vosotros. Venga, buenas noches. No, muchas gracias. Sonaron nuestras señales horarias, así que repetimos todos juntos nuestro mantra. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Vive el momento y llámalo. Porque lo que ahora está ocurriendo, en este preciso instante, no volverá a suceder nunca, o al menos no de esta forma. Si empleas toda tu atención en absorber e integrar cada detalle de cada momento, saboreando cada sabor, oyendo cada sonido, fijándote en cada color, no solo vivirás más y mejor, sino que te calmarás sin darte cuenta. Basta con sentir intensamente lo que ocurre solo un momento, solo un instante, pero con total atención. Crea tu espacio de calma, tu espacio de seguridad, como lo llaman algunos. Es muy importante. Si practicas la relajación en un lugar determinado, en ese sillón, en el rincón preferido de tu casa, o en un banco del parque, por ejemplo, da igual el lugar si estás en total atención. Muy pronto tu subconsciente asociará sensaciones de calma a ese lugar. En lo sucesivo, solo tendrás que ir allí para sentir tranquilidad. Aprende a parar. Hoy en día todos estamos siempre en movimiento, casi en frenética actividad, como autómatas. En la mayoría de las actividades de la vida no se premia la perseverancia, solo importa correr mucho y si puedes hacer varias cosas a la vez, mejor. Da igual que no te enteres de lo que estás haciendo. Cuando te des cuenta de que tus niveles de estrés están subiendo, deja lo que estás haciendo, descansa un poco o haz otra cosa. Si cambias de actividad durante un rato y sigues en las mismas, déjalo todo y busca tu lugar, tu espacio de calma, o al menos entra en tu atención. Es importante estar en paz, estar relajado, para simplemente estar. Buenas noches. Todo lo que te pasa es por ti. No culpes a nada por lo que te sucede.
Buscamos respuestas, algo más, nuestra verdadera esencia. En La Voz de la Noche, vamos en busca de nuestro verdadero ser. El 3 es el número de la Trinidad, es el número de la completitud, el Padre, la Madre, y llega el tercero, el triángulo, el trío. De eso estamos hablando esta noche, de esa fantasía y a veces esa realidad, como nos ha contado ahora Fabián. Fíjate qué relación más estable y más evolucionada. Sí, la verdad es que Cosa es que mucha evolución, porque realmente hay que tener una seguridad en sí mismo y en la pareja y muy importante para poderlo llevar a la práctica. Pero ¿no? además una cosa interesante que ha dicho él es que dice, te aporta seguridad porque tú sabes que esa persona ya no necesita irse claro. Cuando tú estás hablando, oye, tengo esta atracción, me está pasando esto, cuando lo estás hablando hay mucha confianza y hay mucha fidelidad también. Sí, o sea, sí, porque de alguna manera eso también permite que la comunicación se dé en un ida y vuelta, que las dos personas tengan la confianza suficiente como para poder decir, a mí me gustaría traer una tercera persona y que además esta persona se haya dado cuenta realmente de su orientación sexual. Bien. Que haya descubierto esto, ¿no? Verónica nos ha traído un invitado. ¿Nos lo quieres presentar, por favor? Sí, quiero darte la bienvenida, Alberto Brunet. Él es terapeuta corporal y además es mi compañero en los talleres para parejas. Trabajamos juntos en este espacio. Bienvenido, Alberto. Mucho gusto, gracias Verónica y gracias Mariló por invitarme. Es un gusto ser el tercero. No, mira, te voy a decir una cosa. Me mandó un mail Verónica. Mariló, ¿qué te parece si tratamos el tema del trío? No sé cómo fue la expresión. Si hacemos un trío. ¿Qué te parece si hacemos un trío en vivo? En vivo, eso es. Entonces me dice, ¿cómo suena, no? Y le respondo yo, suena muy bien. Y entonces ahora apareció con el trío. Digo, pues ya está, perfectamente. Trataré de estar a la altura del trío, ¿no? Estamos haciendo el trío en vivo, finalmente. Sí. Vamos a ver, tengo aquí un correo electrónico. ¿Qué te pareció esta llamada, por cierto, que recibimos? Me pareció muy interesante. Me quedó solamente una pregunta. Si él sintió que restó algo en la relación. Aparentemente no. Esa era la pregunta solamente. ¿Qué quieres decir con que restó algo en la relación? Si le quitó algo a la relación. O sea, si hubo algo que le resultara... que le ha quitado algo. Frescura, algo a la relación. O si solamente fue lo que aparentemente era, que todo era un aporte interesante, ¿no? Ya. Bueno, a mí me quedó otra pregunta y era ¿cómo eligieron a esa persona? Seguro. Sí, y yo planteé mi hipótesis de que la persona ya estaba previamente elegida. ¿Nos apostamos una cena? Apostemos una cena, a ver cómo es. Isabel, llama a Fabián, por favor. tenemos que concretar esto. Yo es que esto que dices puede ser. Para mí que la persona ya estaba elegida. Ella ya le había echado el ojo. Sí, sobre todo por esto que él contó de que la relación después entre ellas era una relación de mucha intimidad. Bueno, pero eso no te puede dar. Es que eso lo tienen las mujeres. Eso sucede entre las mujeres. Hay un tipo de relación cuando hay intimidad entre las mujeres, digamos, si no se produce una competencia y hay celos. Pero que en relaciones de pareja o en relaciones sexuales entre mujeres se produce, eso te lo cuenta la gente que ha tenido tríos, que te dice, me quedé ahí, pues fuera, bueno, tú dices que viste una película que se quedaba fuera él. No, ella, pero en una relación. Y yo vi una película donde eran dos mujeres que eran pareja y eligen un hombre y se quedó fuera. Él, claro. Entonces bueno, y también hay una pareja que eligen a una pareja heterosexual que eligen a una tercera mujer y se queda fuera al final la segunda mujer. Fíjate, o sea, por eso depende tanto. Claro, hay todas las opciones. No, yo cuando Fabián empezó a hablar, yo pensé, al final su novia se fue con la otra chica. Ese es el primer pensamiento que me vino. Claro, por eso. O sea, sí sentía yo que había habido algo fuerte con él. Sí, por eso yo pregunté lo del amor. Ya. Porque a veces suele pasar eso, que en realidad la persona descubre que la relación original no era tan fuerte y que le gustaba más la otra persona, ¿no? Bueno, vamos a ver, Alberto, quiero que me des tu opinión. Estoy recibiendo un correo electrónico a lavozdelanoche@crecimientopersonal.com. Dice, mi pareja y yo nos llevamos bien sexualmente. A esto anexamos un par de esposas. De esposas... Sí, de esposas para las manos. De esposas de las muñecas, sí. Nos divertimos mucho.
variamos roles, es muy divertido. Después, en el plano personal, somos muy diferentes. Sobre todo, él parece muy tímido, pero en verdad, en la intimidad, es un loco sexual, pero de buena manera alucina con estar a 3 en la cama. ¿Eso es normal? Me parece que es muy común, que realmente es muy común, que forma parte del juego, que por supuesto hay que tener muy en claro que cuánto pasa por el lado de la fantasía. En la fantasía podemos manejarnos con mucha soltura, podemos decir lo que se nos ocurre porque es una fantasía y creo que puede aportar mucho a la pareja. Llevarlo a la realidad, creo que, no recuerdo el nombre de la persona que se la consulta. No lo escribe. Ah, ok, pero que debía preguntarse ella si realmente le interesa pasar por esa experiencia. Vamos a ver, ¿estás diciendo que aporta a la pareja sin llevarlo a cabo? Que puede aportar a la pareja desde la fantasía exclusivamente, sin llevarlo a cabo, como fantasía en sí, o sea, liberarse y contar y darle rienda suelta a la imaginación dentro de la fantasía, me parece que está muy bien, que en general no va a ofender a nadie. Llevarla a cabo me parece que hay que tener ya un poquito más de recaudos, como antes contaba Verónica, tener acuerdos previos muy claros, para que nadie se sienta ofendido o lastimado. Bien. Otro, Verónica, dice, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo quería comentar esto de que cuando la fantasía se queda en la fantasía, podemos imaginarnos cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Y entonces, de alguna manera, nunca vamos a pasar por encima de nuestros propios principios ni encima de los principios del otro, porque podemos parar cuando se nos da la gana. Y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada realmente, porque estamos los dos. Pero también es una pena que aquí no ha pasado nada. Quiero decirte, fíjate lo que ha contado Fabián. Bueno, no es lo más típico, ¿no? Pero te quiero decir, la fantasía tiene también una parte de un anhelo de vivir algo que no te atreves a vivir. Entonces, vivirlo es como... Me he atrevido, me he tirado, ¿no? Me he tirado a la piscina. Sí, pero yo... Evidentemente, si te tiras a la piscina, te puedes mojar y te puedes ahogar. Pero hay que ver si también tiene agua la piscina. Es muy importante darse cuenta de eso. Y digamos, creo que una de los factores de la fantasía fundamentales es que la fantasía abre. En la fantasía puede, digamos, es tan rica, tan valiosa, tan posiblemente... enriquecedora de las situaciones, que no la tenemos, digamos, no le tenemos que hacer ascos a la fantasía, al contrario, no siempre hay que llevarla a la realidad. A veces puede ser que tengamos ganas de llevarla a la realidad, pero podemos jugar tanto con nuestra pareja en la fantasía, podemos jugar a hacer cualquier cosa y podemos imaginarnos que tenemos a una tercera persona, una cuarta, una quinta, todas las que queremos. Ya. Bueno, dice, mira, Verónica, ¿sabes? Estuve charlando con mi pareja al respecto de hacer un trío, pero no pudimos ponernos de acuerdo. Él planteaba pagar un chongo o una chonga. Esa expresión para mí es absolutamente desconocida. Pero yo le planteé, mira, es lo mismo levantarse gente en algún lugar. Es menos frío que pagar. Creo que es más excitante ir a la cacería. Pero él se ofendió. Me dijo que no era lo mismo. Yo le contesté que sí es lo mismo. Pero vamos a estar con ese chongo o no. De eso se trata, de una fantasía o no. Verme disfrutar, como yo a él, el instinto que no es lo mismo. Bueno, en fin, ¿quién cuernos lo entiende? Yo es que no entendía este mail, por eso estoy así leyéndolo de esta manera. Mejor me sigo ratoneando con haciendo sus ideas, sí. Que desde ya me excitan bastante. Pero él no se aguanta de verdad. Esta firma Adriana. Bueno, precisamente será una de las cuestiones que hablábamos al principio de cómo se elige a la persona que va a formar parte de esta experiencia sexual. El hecho de pagar a un profesional o una profesional tiene un cierto grado de frialdad por un lado, pero por otro lado le da como cierta cosa aséptica, ¿no? Digamos, de alguna manera nos aseguramos de que nadie se va a enamorar del otro. Digo, siempre uno se puede enamorar, ¿no? Pero la persona que viene es un profesional, prostituto o una prostituta, por lo tanto, está como acostumbrada o acostumbrado a satisfacer... Bueno, más bien lo que no va a hacer es que no se va a quedar de pronto ahí como...
sin saber por dónde tirar, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también... Pero enamorarse, te puedes enamorar del que... Pero si eliges a alguien en un boliche tomándote una copa... También. Y por otro lado se le puede solicitar al profesional, acordar con el profesional, pautar la cosa mucho mejor que con una persona que no conocemos. Que de repente es tiene como su... es una transacción comercial, claro, es un contrato. Claro, es que en realidad siempre hay que hacer contratos. Y lo que decía Adriana en relación con ir a buscar a una persona en un local, en un boliche, tiene esta, digamos, desde el punto de vista de la pareja, esta cosa como picante de decir, bueno, vamos a ver, elegimos entre los dos a uno, vamos a mirar a ver, este nos gusta o esta nos gusta, y entre los dos decidimos quién y por qué y qué es lo que me gusta o qué es lo que no me gusta. Sí, yo creo que al varón se le plantea un poquito una competencia, en todo caso, con alguien desconocido, si vamos a la cacería. O sea, creo que ahí se puede dar el ámbito de la competencia que por ahí no se da, que seguramente no se da con el profesional que ya está pautado. O sea, creo que lo que puede hacerle dudar al varón, en este caso, es eso. O sea, que un profesional está pautado el trabajo, ¿qué es lo que va a hacer? Con algún desconocido no sabemos... ¿Con quién se va a encontrar? Con quién se va a encontrar y si aún de alguna manera no es mejor que él en algún ámbito. Pero yo creo que ahí también hay un tema interesante a darse cuenta, y es desde qué seguridad va tanto la mujer como el hombre a esta posibilidad, ¿no? Por ejemplo, si el varón va desde un lugar de inseguridad y desde decir, uy, y mirá si es mejor que yo, o mirá si la tiene más grande que yo, o no sé, cosas por el estilo, que puede llegar a ser muy lesivo para la autoestima de la persona. Por eso yo sigo insistiendo, y en esto estamos de acuerdo. Os veo a vosotros mucho menos liberados que a mí. No, pero en realidad no es creo que no tiene que ver con la liberación, creo que tiene que ver con una es como que no os acabáis de tirar, como que no os acabáis de lanzar. Estamos muy cautos. Os veo, sí, estamos cautos, cuidadosos, porque es un tema de cuidado, para que nadie es un tema delicado, sí. Sí, porque bueno, también os han llegado, me imagino que a la consulta os habrán llegado quilombos importantes, ¿no? Seguramente, claro, sí. Produce... Hay más de un problema en relación a este tipo, porque enmascara a veces alguna otra situación, ¿no? Que uno no esté conforme con su pareja, o sea, a veces se puede estar enmascarando algo debajo de la fantasía de una tercera persona. Y entonces, bueno, pero al final va a ser para bien, porque lo que yo creo es que si hay una crisis ahí emergente, pues si tiene que saltar, saltará. Quiero decirte que al final lo que hay es lo que va a perdurar, ¿no? Seguro. Pero ahí con eso, con respecto a lo que dices, creo, es muy importante, y acá estoy hablando muy específicamente desde el ámbito terapéutico, trabajando con parejas, no es la solución. Es decir, si hay un problema en la pareja, hay que resolver el problema previamente, porque además si viene una tercera persona, esta tercera persona se va a comer toda una situación. Claro. Digamos que no es una situación muy incómoda si hay un problema. Nos habíamos apostado el que una cena. Sí. Una cena. Tú decías que a ella ya le había echado el ojo. Sí. ¿Y tú cuál es tu opción con respecto a Fabián? ¿Por qué habían elegido a esa chica? Y en realidad creo que la pareja femenina, la pareja de Fabián ya habría elegido en realidad de alguna manera. Sí. Sí, posiblemente. Y yo a ver qué decisión voy a tomar. Es que lo vuestro es lo que más me te suena. Pero bueno, me voy a ir al otro lado. En ese momento ella empezó a pensar en alguien y apareció. Vamos, me voy a ir al otro lado. Fabián. Hola, nos estamos jugando una cena. A ver, bueno, cuéntanos. Me imagino que el que gane me va a invitar. Pero, of course. Por supuesto. Entonces, ¿vamos a hacer 5, Fabián? Y bueno, ¿por qué no? Bueno, vamos aumentando. ¿Cómo fue la elección de esta chica? Bueno, la elección fue pura y exclusivamente por parte de mi pareja. Sí. Y era una compañera de trabajo. Estaba claro, sí. Que, bueno, eran muy compinches y bueno, según las dos nunca había pasado absolutamente nada más que, ¿no es cierto?, ser compañeras, compinches, ¿no es cierto?, de contarse intimidad y ese tipo de cosas. Y cuando yo le di el ok, bueno, mi pareja se animó un día y se lo comentó. Y ahí fue automático el sí de la compañera de trabajo, ¿no es cierto? Así que se ve que, bueno,
por eso te digo que después yo notaba cierta complicidad entre ellas, porque ya venía, digamos, se ve que la tenía mucho más clara la compañera de trabajo que mi pareja, ¿no es cierto? En ese sentido. Sí, sí. Bueno, ya estaba ahí la energía, está claro. Y te invitaron a participar. Exacto. Sí, sí. Bueno, Fabián, gracias. Entonces, me parece que invito yo. Me parece que sí. Que invito yo. Ganamos. Sí. No, era lógico, era bastante lógico. Era lógico, sí. Oye, muchísimas gracias. Me alegro que hayas ganado, entonces. Gracias. Un beso. Mi teléfono lo saben, ¿no? Sí, sí. Sí, cenaremos juntos, cenaremos. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Vamos a ver, tengo aquí otro correo electrónico. Dice, tal vez mi experiencia no sea interesante, pero me motivé a compartirla con ustedes. Soy una mujer de 60 años, divorciada hace 15 años, y les diré que viví esta experiencia hace 8 años. Nació de una manera natural, no buscada. Como se dice vulgarmente, se dio. Quiero aclarar que fue extraordinaria. Mis dos parejas, hombres, por supuesto, no gusto de mi mismo sexo, eran amigos desde hace muchos años y fueron maravillosamente atentos conmigo. En una reunión nos quedamos solos los tres y me di cuenta que podía llevar a cabo una de mis fantasías sexuales más acariciadas desde mis 25 años cuando vi una película francesa sobre el tema. Se los dije, los invité a aventurar de esta sexualidad los tres. Aceptaron con gusto, obvio, y lo planteamos fríamente para esa misma noche y lo llevamos a cabo con alegría, placer y solidaridad. Entre ellos dos, desde luego, y quiero decirles que para mí fue algo inolvidable, porque indudablemente tuve la suerte y la intuición de que sería amena, enriquecedora y sobre todo placentera, no solo para mí, sino también para ellos. Siempre me he considerado una mujer mesurada y con principios, aunque suene ridículo, pero lo que viví me lo llevo a la tumba alegremente. Ellos me buscaron posteriormente para revivir la experiencia y les dije que no, porque independientemente de que la pasé extraordinariamente bien, prefiero la manera tradicional. Fue una experiencia más, el descubrimiento cabal de una fantasía sexual y ya está. Me divierte ver las caras de mis amigas, a las cuales les tengo confianza cuando les comento de este hecho libertario. Me da risa cómo se relamen los bigotes, pero no se atreven. Gracias por su buen tino de abordar estos temas sin mojigaterías, sin culpas ni deseos reprimidos. María. Qué interesante, ¿no? Qué bien, sí, qué bien. Qué lindo que bueno, estas experiencias que han compartido nuestros oyentes con nosotros fueron experiencias positivas y evolutivas, ¿no? Bueno, aquí tengo una que dice: tengo muchas veces fantasías de estar con mi novia y otra mujer en la cama. Ella es tan celosa que cree que no podrá soportarlo. ¿Qué podría hacer para aprovechar esta fantasía que me resulte estimulante? Bueno, yo creo que aquí, acá precisamente lo que nosotros estábamos diciendo antes, de hacer, digamos, sacarle punta a la fantasía y de que esta persona pueda jugar con su pareja, hacer tres. Si una de las dos partes de la pareja es muy celosa, es casi seguro de que esa situación va a ir a un fracaso. Entonces, como la fantasía tiene un poder extraordinario, jueguen. Me parece que jugar y inventar cosas y traer a un hombre o a una mujer y poner todas las posibilidades que se les ocurran puede ser muy erotizante y los dos estarían ganando, porque si la puedes invitar a ella a tu fantasía, pero no realmente traer a otra persona que le produzca tantos celos, me parece que puede ser una opción interesante. Y quizás a la larga le abra el espacio a poder concretar la fantasía. O sea, la cuestión es que la vaya incorporando su pareja tranquilamente en el ámbito de la fantasía y por ahí después se juega, quien dice, y puede llevarla a cabo. Uh-huh. Bueno, tenemos a Cristina en el teléfono, creo que no tiene esta fantasía, pero tiene una duda en el ámbito de la sexualidad y le gustaría consultároslo. Cristina, buenas noches. Buenas noches, Marilu. ¿Qué tal? Hablar contigo. Igualmente. No me sorprende nada de lo que han dicho las anteriores personas, porque también soy abierta. Uh-huh. Y todo se acepta mientras se lo haga conscientemente. Uh-huh. Yo tengo un problema. A ver. Después de tener un tiempo relaciones fogosas con un hombre,
me ha pasado con maridos, me llega un momento en que hago un clic y no quiero tener más sexo. Me entra una anorexia total. Nunca fui a un psicólogo por cuestiones a veces económicas o algo, pero yo sé si porque será que cuando tenía algo de 3 o 4 años tuve como un abuso sexual. Si será como que eso después me entra un rechazo, pero no tengo apetito sexual. Puedo dormir al lado de un hombre de miles de maneras, me pueden besar de miles de maneras y no tengo deseo sexual. Hay un momento determinado en la relación en el que se produce ahí un parón. Sí, después de tener un sexo pero feroz, después de un tiempo, de pronto 1 año, 3 meses, 2 años, digo basta, no quiero más sexo. Bueno, Verónica o Alberto. Bueno, en principio el deseo sexual siempre es como una manifestación del deseo por la vida, de las ganas de vivir. Y si uno no va renovando eso, como decías al principio del programa, lo único constante en la vida es el cambio. Si algo se sostiene siempre igual y empieza a circular todo el tiempo por el mismo surco, empieza a resultar desgastante. Es posible, digamos, habría que investigar un poquito más en profundidad qué es lo que te está pasando, Cristina, pero de alguna manera creo que investigar un poco qué es lo que pasa en ese vínculo que se rompe como esta magia de decir, a ver, me abro a la efervescencia del placer, porque probablemente esto te esté pasando también en otros ámbitos de la vida y como la sexualidad es el ámbito más donde el placer se manifiesta de una manera más expresiva, más explícita, lo ves ahí. Posiblemente. Entonces habría que ver en otras áreas de tu vida si tenés ganas de hacer otras cosas, si también se te van las ganas de disfrutar en otros ámbitos. Me parece que tiene que ver, entre otras cosas, con eso. No, si es por ese tema, no, en otros casos disfruto perfectamente hasta de pronto de hacer un tejido. Mi hobby es el tejido al crochet, me encanta, sí. Y tengo placer de hacerlo y no me gusta truncarlo. Sí. En cambio, yo creo que el problema soy yo, porque no puede ser que con 4, 5 o 10 parejas, no importa si fueron más o menos, sí, me haya pasado siempre lo mismo. Después de Pero esto que está contando Cristina, yo se lo he oído a muchísima gente, no a mucha, a muchísima gente. Es que es como que se va diluyendo algo que al principio estaba, y eso en general tiene que ver con lo vincular. Hay algo en el vínculo que se rompe, hay algo que deja de estar. Y entonces donde se nota con más facilidad es en la sexualidad, que es el lugar donde con más fuerza experimentamos el placer. ¿Y podría tener que ver lo que ella está hablando de ese abuso sexual que ella tuvo? Habría que investigar un poco más, pero lo que pasa es que lo que me resulta extraño es que al principio no hay dificultades. No hay rechazo. O sea, no hay ningún rechazo, está todo bien. Entonces debe haber algo digamos, esto suele pasar en general en las parejas que después de un tiempo empiezan a hacer las cosas siempre igual y se empiezan a aburrir. Pero Verónica, algo curioso, fíjese que yo la última pareja que tuve, que hace 2 años, sí, y hace 2 años que estoy anoréxica sexualmente, sí, era una persona, yo tengo 51 años, sí, era una persona de 64, o sea que personas bastante adultas. Él era muy abierto sexualmente y he jugado con algunos muñequitos, algunos aditivos, sí, cosa que yo en mis 50 años nunca pensé que podría llegar a hacerlo. Lo disfruté perfectamente, me gustó, hasta ahí llegué, o sea, no hubo nunca una tercera persona, pero yo pienso que si fuese por el tema de abuso sexual también podría haber rechazado los muñequitos, ¿no? Claro, por eso no estoy tan segura de que ese sea el origen del problema. Yo investigaría más qué pasaba qué pasó en el vínculo en el momento en que desaparece el deseo. Uh-huh. Como, bueno, a ver, ¿qué de repente empezaron a tener problemas de comunicación, empezaron a tener intereses distintos, empezó a haber más agresividad o más violencia, empezó a haber menos prestar atención de uno de los dos lados. Habría que investigar un poco más porque, digamos, no hay una respuesta única y universal. Claro. Yo ya me doy cuenta por lo que usted dijo, que puede ser en parte eso, el tema de cómo fue la pareja. A ver, por el tema del tema de si uno estuvo siendo agredido, o sea, si hubo agresiones de parte de algunos, que pasó con una de las parejas que de pronto
en la cama era todo amor, todo era belleza, y al otro día sentís una palabra de que te tratan como que sos una mala mujer, o sea, no te dicen prostituta, te dicen, no sé si lo puedo decir por la radio, me parecería que no, ¿no? Puedes decir lo que tú quieras. Claro. Ah, que te digan puta el otro día, escúchame, es como que qué ganas de acostarte el otro día con tu marido. Claro, no, bueno, te das cuenta que ahí hay una razón importante. Claro. Pero no es eso de lo que estás hablando de que te ha pasado siempre. Claro, pero... De que te pasa siempre, de que llega un momento en tus relaciones en donde ya no tienes apetito sexual. Sí. Ya. Alberto, nos queda un minuto, ¿algo que le quieres decir? Mariló, te aclaro, discúlpame. Sí. Chongo o chonga le dicen algunos argentinos a las mujeres o a los hombres. O sea, en vez de decir me encuentro un noviecito o algo, o busco un hombre o un muchacho, dice me busco un chongo. Es un poquito más despectivo que eso. Sí, un poco muy medio, no sé, no me gusta la palabra chongo, pero eso es lo que quiere decir, buscar una mujer o un hombre. Bueno, un besote gratis. Aquí lo dejamos. Chao, chao. Gracias, chao, buenas noches. Chao. Tenemos 15 segundos. ¿Quieres comentar algo? No, me quedé con una pregunta para si quería saber si le pasaba, exclusivamente con la pareja o le agarraba la anorexia definitivamente en general con otras posibilidades, con otra gente. Uh-huh. Verónica, nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene. Me gustaría aprovechar este pequeño espacio para invitar a todos nuestros oyentes a estos 3 grupos que vamos a abrir la semana que viene. Por supuesto. Un grupo de tantra para personas que vienen sin pareja, que inicia el próximo viernes 19 a las 19:30. Un grupo de parejas que vamos a estar coordinando con Alberto el jueves 25 a las 19:30. Y un grupo de meditación que va a iniciar este próximo lunes 15 a las 20 horas. senderosdelplacer.com.ar. Alberto, muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme. Verónica, próximo mes. Nos vemos el próximo mes. Como siempre, ha sido un placer Igualmente. estar aquí. Un beso muy fuerte. Igualmente. Buenas noches. Vamos con los informativos. Volvemos en La Voz de la Noche. Estaremos hasta las 2 de la madrugada. Hablando de los cambios esta noche, de cuando uno se arriesga a vivir ciertas experiencias, cuando no, o cuando sencillamente no las tiene. Siempre sin ningún juicio por nuestra parte y con la absoluta intención de que todo tenga cabida, siempre que todos así lo quieran. Desterremos un dicho popular, más vale malo conocido que nuevo por conocer. ¿Por qué? Porque ese dicho tiene mucho que ver con el miedo. Tiene mucho que ver con el miedo. Tiene mucho que ver con la inacción, con la frustración. Recordemos que podemos elegir, que lo que hacemos hoy es el resultado de mañana. Enfrentemos los temores. Liberémonos de lo viejo. Comencemos a abrirnos a un mundo de infinitas posibilidades que existe para cada uno de nosotros y de nosotras. Y damos un pequeño adelanto, una pequeña crónica del tema que en la sección Parecido no es lo mismo estamos tratando durante todo este mes de septiembre. Pasividad, pacifismo. Inés Olivero, buenas noches. Buenas noches. Aquí nuevamente pensando juntos sobre palabras que arman nuestra vida cotidiana. Podemos establecer una diferencia sustancial entre pacífico y pacifista. El pacífico es el individuo que trabaja por la paz en todo su quehacer vital. El pacifista es una persona que milita en una ideología sociopolítica
que defiende la paz a ultranza. Pasivo es quien no hace y deja hacer. Es indolente y demandante. ¿Soy una persona que trabaja por la paz? ¿Me considero alguien pasivo que no se compromete y deja que las cosas sucedan sin intervenir? Mi forma de intervenir colabora con la paz. ¿Considero que con mi pasividad no perjudico a nadie? Bueno, para seguir esta semana haciendo un poco más de revisión. Reflexionando. Sí. Gracias, Inés. Buenas noches. Buenas noches. 'Si los niños conviven con la tolerancia, aprenden a ser pacientes.11 minutos pasan de la 1 de la madrugada de este sábado 13 de septiembre del año 2008. Una afirmación para trabajar durante todo este mes de septiembre. Por cierto, para las personas que nos llamáis muy preocupadas por Marley Quenert. ¿Dónde está Marley? Bueno, Marley, lo he explicado la semana pasada, no que estuve en Paraguay, la anterior. Marley, en España han sido vacaciones de verano. Y ella, igual que Paloma Cavadas, ha estado de vacaciones. No hemos querido, pues así, abordarla, nada más terminar las vacaciones. Así que las hemos dejado un par de semanas de vuelta al cole, que se dice, y ya la semana que viene estará aquí en el programa La Voz de la Noche, Huellas de lo Sagrado. Decía que tenemos una afirmación, que desarrollamos una afirmación toda la semana. Sí, lo decido y lo hago. Esa es nuestra afirmación. Sí, lo decido y lo hago. Y con esa afirmación, con esa intención, llevarlo a cualquier ámbito de tu vida donde necesites esa asertividad, esa fuerza. Sí, lo decido hacer esto, decido viajar, decido dar el paso, decido hablar, decido separarme o decido comenzar una etapa nueva o decido cerrar una etapa, consolidar una relación. Sí, lo decido y lo hago. A partir de la próxima semana vamos a incluir en La Voz de la Noche un espacio que tiene mucho que ver con el nuevo chamanismo o con el chamanismo, por decirlo así. Bueno, con el nuevo chamanismo, con el chamanismo. Será un espacio que nos acompañará a partir de octubre y que entrará en La Voz de la Noche dentro de nuestra primera media hora de programa, después de mi introducción. Yo las próximas semanas voy a hablar del personaje, pero ya su voz propiamente dicha y el curso que él imparte con su voz lo tendremos a partir del 4 de octubre. Se llama Jorge Carvajal. ¿Quién es Jorge Carvajal? Jorge Carvajal es
un personaje como tantos que pasan por La Voz de la Noche, del que alguien me habla en un momento determinado, estaba en España además, y me pasan unas grabaciones de él, lo mismo que me sucedió con Antonio Blay. Y me puse a escucharlo, y realmente este es un personaje, es un hombre muy, muy, muy interesante. Él es sudamericano, como yo os decía, es un nuevo chamán. Está muy vinculado con la medicina. Él emana sabiduría, tiene la seguridad del científico, pero tiene la poesía del chamán. Es un hombre comprometido con su tiempo. Es un místico sin cueva, diría yo. Es un hombre que ha desarrollado nuevos y amplios horizontes a las terapias, a la medicina, en Europa y en América. Un místico de nuestros días. Su palabra resuena en la más interna geografía. Es un hombre que discute la nueva medicina o la vieja medicina con la nueva medicina. Disfruta con lo que hace. Es un investigador, un hombre colombiano que va sembrando esperanza allá donde se encuentre. Y que está dando la vuelta al mundo entero. Las oscuras cavernas fueron necesarias para que la humanidad naciera, pero en la nueva cultura la humanidad ascenderá a la montaña de la iniciación. Apuesta por la vida, este médico de Medellín, por el equilibrio, por la serenidad. Es cirujano. Y ahora vamos a escucharle hablar, vamos a escucharle iniciar el curso que comenzaremos el próximo 4 de octubre. Y quiero que escuches muy atentamente cómo él enfoca, el enfoque que tiene de la sanación, de la bioenergética, de la medicina, de las moléculas, de cada ser de luz, la conciencia espiritual que tiene, la valentía para explicar y contar lo que cuenta, y el saber mirar directamente a la verdad. Él es nuestro nuevo invitado en La Voz de la Noche, Jorge Carvajal. Este es el comienzo de una serie de actividades que vamos a desarrollar en este lugar, que de una vez nosotros queremos que ustedes sientan como su casa. Este seminario hace parte de un plan de seminarios que no solo se da aquí, sino en Chile, en México, en Colombia, por toda Latinoamérica. Y nuestra misión es ir creando una corriente de conciencia. No creándola desde el punto de vista de la visión antigua de que hay un maestro que enseña, sino desde la nueva visión de que todos juntos de la mano, despertando mejor de nuestro potencial humano, vamos a poder desarrollar una nueva cultura de la salud, una nueva cultura de relaciones humanas, pero desde abajo, desde la familia, desde adentro, no desde los políticos y desde la administración, sino de la mano y paso a paso. Esa es la función de todo esto. Podríamos tomar posesión de nuestra conciencia, tomar posesión de nuestro potencial, de nuestro instrumento, el instrumento de nuestro cuerpo. Pudiéramos saber que la vida humana es prodigiosamente espiritual y que la mejor manera de ser espirituales es simplemente la de ser humanos. Podríamos tomar
posesión del portentoso instrumento de nuestro cerebro. Bueno, vamos a empezar entonces haciendo un recorrido a través del cuerpo. Y nuestra primera parte es aprender a disfrutar el cuerpo. Ese es el arte del bienestar. Salud es bienestar. Pero eso es mucho más sencillo de lo que creemos. Bienestar es estar bien. Pero estar bien significa que hay alguien que está. ¿Hay alguien ahí? Esa es la pregunta. ¿Y hay alguien ahí? Porque si no estamos ahí, no podemos estar bien. Y no podemos tener salud y no podemos tener bienestar. En esencia, entonces, la pregunta es, ¿estamos en nuestro cuerpo? ¿Lo conocemos? ¿Lo reconocemos? ¿Lo apreciamos? ¿Lo aceptamos? ¿Lo amamos? Esas son las preguntas que vamos a tratar de responder, pero responder en vivo y en directo. Decía el místico, vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Bueno, y la respuesta es, ¿por qué no morir de una vez por todas a lo que no somos? Porque la única manera de vivir es que el ser sí esté, y esté en el seno del cuerpo. El cuerpo es un instrumento del ser y tiene un sentido para el ser. Pero si el ser no está, el cuerpo no puede estar sano. Va a experimentar malestar. Malestar es que no esté el ser, que esté el no ser. Y el ser muchas veces se transforma en enfermedad. Y el no ser es producto de la confusión. El no ser es una careta. El no ser es una máscara. El no ser es un parecer. Pero ese parecerse sin ser nos lleva a perecer. Parecer es perecer. No basta con que te parezcas a alguien. Es necesario que tú seas tú. Ni más bueno ni más malo. Ni más blanco, ni más negro, ni más perfecto, ni más imperfecto. Que sea simplemente un proceso. Porque si eres un proceso, eres libre. Porque si eres un proceso, puedes disfrutar. Porque si eres un proceso, te puedes renovar. Y al renovarte, puedes ser. ¿Qué nos impide ser? ¿Qué nos impide estar realmente en el cuerpo? Ese impedimento no es externo. Siempre tenemos chivos expiatorios afuera. El papá, la mamá, las circunstancias políticas, las circunstancias económicas, el frío, el calor, los virus. Bueno, ellos siempre van a estar ahí. Hacen parte de nuestro contexto. Son entrenadores, son los sparring que la vida nos ha dado. Las dificultades son los entrenadores que la vida nos ha obsequiado para ser. La misma enfermedad es un gran maestro. ¿Cómo entonces podemos aterrizar en el cuerpo? Vivir por fuera del cuerpo es muy fácil. Buena parte del tiempo vivimos fuera de él. No estamos en él, ni siquiera lo escuchamos. No sentimos las sensaciones que nos está enviando corrientemente el cuerpo. No sentimos nuestro corazón. No sentimos ni siquiera nuestra sed. Miremos dentro de ese código de sentir para empezar a reconocer el cuerpo. Lo que es el agua. Hemos bloqueado nuestra percepción de la sed y esa es la causa de un gran número de enfermedades. La mayoría de los dolores de cabeza que yo veo son deshidratación, porque se nos olvidó tomar agua, porque teníamos sed y no sabíamos, porque no escuchábamos las sensaciones de nuestra garganta, de nuestro estómago, de nuestra presión arterial. Muchas de nuestras enfermedades son hipoglicemias, porque no escuchamos el hambre, o porque tratamos de saciar el hambre de dulzura con dulces. Hay muchas formas de hambre. Puedes escuchar el hambre física,
el hambre de ti, el hambre del otro, el hambre de amor, el hambre de Dios. Puedes volver a experimentar tu sed en todas las dimensiones de tu ser. Puedes volver a escuchar. Vivir es escuchar, nada más. Si no te escuchas, no vives. Si no te escuchas, no eres. Vivir es resonar. La vida es música. Entra en resonancia contigo y baila contigo. Y si danzas contigo, vas a poder danzar con el hijo, con la esposa, con el amigo. Pero si en tu interior no hay danza, no hay alegría. Si no hay alegría, no puedes disfrutar. La alegría es la emoción que nace de tu centro. Es la emoción del corazón. Es la emoción que te da levedad, que te lleva de regreso a una nueva inocencia, la inocencia plenamente consciente. La alegría se cultiva, como las flores, no aparece porque sí. Hay también voluntad de alegría. Cuando eres, tienes voluntad. Voluntad de ser, voluntad de vivir, voluntad de ocupar tu cuerpo, voluntad de alegría, voluntad de amar, porque en tu caso el amor no simplemente es una pulsión que te aproxima al otro. En tu caso el amor no es simplemente una atracción magnética como dos imanes que se atraen, o como la libido que funciona en el reino animal. En tu caso el amor ha de estar también lleno de tu voluntad. Y esa voluntad es expresión de tu libertad. Y la alegría es una manifestación de libertad. La alegría es liberadora. La vida es un fruto. Realizarse es fructificar. Y disfrutar es saborear el fruto dulce de la propia vida. Esa es la clave de la alegría. Te disfrutas, te gozas, gozas en ti, gozas con tu propia compañía, das un paso hacia ti. Bueno, eso parece filosofía, pero vamos a ver que se aproxima a la vida cotidiana y vamos a tratar de aproximarlo a lo que es el misterio del cuerpo. Apostamos por una ciencia con alma, una disciplina que no mate la fe y la esperanza. Una propuesta para que cada quien rescate el poder de gestionar su propia salud, para que nacer y morir no sean los límites infranqueables de la vida y vivir se convierta en el arte original de ser. El paradigma dominante en el mundo ha sido el de la ciencia, pero la ciencia se convirtió en una nueva religión, en el único código de lectura aceptado. Hemos salido del fundamentalismo científico, así como antes salimos del fundamentalismo religioso. El paradigma de la ciencia puede ser interpretado desde un código de lectura más incluyente, incluyendo al ser humano, la psique, el alma del ser humano. Seguimos escuchando, hacemos un pequeño resumen de lo anterior y seguimos escuchando a Jorge Carvajal. Pudiéramos saber que la vida humana es prodigiosamente espiritual y que la mejor manera de ser espirituales es simplemente la de ser humanos. Podríamos tomar posesión del portentoso instrumento de nuestro cerebro. Bueno, vamos a empezar entonces haciendo un recorrido a través del cuerpo. Y nuestra primera parte es aprender a disfrutar el cuerpo. Ese es el arte del bienestar. Salud es bienestar. Pero eso es mucho más sencillo de lo que creemos. Bienestar es estar bien.
pero estar bien significa que hay alguien que está. ¿Hay alguien ahí? Esa es la pregunta. ¿Y hay alguien ahí? Porque si no estamos ahí, no podemos estar bien. Porque la única manera de vivir es que el ser sí esté. Y esté en el seno del cuerpo. El cuerpo es un instrumento del ser y tiene un sentido para el ser. Pero si el ser no está, el cuerpo no puede estar sano. Va a experimentar malestar. Malestar es que no esté el ser, que esté el no ser. Y el no ser muchas veces se transforma en enfermedad. Y el no ser es producto de la confusión. El no ser es una careta. El no ser es una máscara. El no ser es un parecer. Pero ese parecerse sin ser nos lleva a perecer. Parecer es perecer. No basta con que te parezcas a alguien. Es necesario que tú seas tú. La alegría es la emoción que nace de tu centro. Es la emoción del corazón. Es la emoción que te da levedad, que te lleva de regreso a una nueva inocencia, la inocencia plenamente consciente. La alegría se cultiva, como las flores, no aparece porque sí. Hay también voluntad de alegría. Cuando eres, tienes voluntad, voluntad de ser, voluntad de vivir, voluntad de ocupar tu cuerpo, voluntad de alegría, voluntad de amar, porque en tu caso el amor no simplemente es una pulsión que te aproxima al otro. En tu caso el amor no es simplemente una atracción magnética como dos imanes que se atraen, o como la libido que funciona en el reino animal. En tu caso el amor ha de estar también lleno de tu voluntad. Y esa voluntad es expresión de tu libertad, y la alegría es una manifestación de libertad. La alegría es liberadora. La vida es un fruto. Realizarse es fructificar. Y disfrutar es saborear el fruto dulce de la propia vida. Esa es la clave de la alegría. Te disfrutas, te gozas, gozas en ti, gozas con tu propia compañía, das un paso hacia ti. Bueno, eso parece filosofía, pero vamos a ver que se aproxima a la vida cotidiana y vamos a tratar de aproximarlo a lo que es el misterio del cuerpo. Uno, el cuerpo es un templo sagrado, y ese templo tiene altares y tiene aposentos. Dos, este cuerpo es la síntesis de una inteligencia evolutiva que ha ido ascendiendo a lo largo de miles de millones de años. Lo mejor del aprendizaje de la evolución, que lo utilices o no, está allí plasmado en tu cuerpo. Tres, cada parte de tu cuerpo es un nivel de conciencia. El cuerpo es conciencia condensada. El cuerpo es un pensamiento. Es un prodigioso pensamiento que se ha congelado y se ha condensado en la materia. Tu anatomía es fisiología condensada. Tu fisiología, ese bello movimiento de tus hormonas y de tus moléculas, es energía inteligente que se ha plasmado. Y tu energía es el movimiento de la conciencia. Y tu conciencia es lo que tú eres y es lo que te conecta al universo. Vamos a tratar de hacer entonces el puente entre la conciencia original, esa conciencia que te incluye en la gran corriente, la gran cadena de la vida, y vamos a seguir la cascada, reconociendo que la conciencia se transforma en información y que tú eres también un paquete donde hay una cierta densidad de información. Información que no solo se refiere al conocimiento, es información de la creación.
Y vamos a continuar el descenso, tratando de ver cómo esa información se plasma en bellísimos movimientos de energía y cómo nosotros vamos mucho más allá de nuestra piel y somos un campo de energía que transforma todo nuestro entorno. Pero vamos a precipitarnos más allá de ese campo de energía y vamos a aterrizar en el cerebro, aterrizar en el corazón, en el hígado, en los pies, en nuestras manos, en nuestros órganos, para tratar de reconocer en vivo y en directo cómo ese macrocosmos se plasma en el microcosmos y cómo desde el microcosmos del templo del cuerpo nosotros podemos seguir oficiando cada día el ritual de la creación. Si lo lográramos, ya nos vamos a aproximar al cuerpo de otra manera, con infinita gratitud y con una gran reverencia. Y vamos a aprender a emplear las rodillas, que no las sabemos utilizar. No solo para cargar el peso, los kilos y el cuerpo, sino para doblarnos, para arrodillarnos y para comprender con esa reverencia que nuestra grandeza es la capacidad de estar de rodillas. Cuando un hombre o una mujer están de rodillas son grandes, porque están regresando con gratitud y con reverencia a su interior, a su propio interior, porque están reflejando su luz, porque están naciendo a la piel sensible al universo que se llama humildad. Cuando eres humilde, eres aprendiz. Y cuando eres aprendiz, descubres tu ser. Porque tu ser es un aprendiz, nada más. Vinimos a aprender y el cuerpo es nuestro instrumento de aprendizaje. Miremos los pies en el cuerpo, los callos, los clavos, las hiperkeratosis, el pie cao o el pie plano. Todo eso es conciencia. Los pies soportan el prodigioso ascenso de la evolución que ha representado la verticalización. Cuando miramos toda la evolución, podemos constatar cómo se fueron liberando dos patas. Eso es una maravilla, las manos también eran pies. Y fueron garras. Pero las garras se fueron suavizando y las uñas se fueron perdiendo y se fueron puliendo, ¿sí? Y la palma se fue exponiendo. Y el instrumento prensil para trepar o para atacar se fue volviendo un prodigioso instrumento para crear, para modelar la arcilla, para acariciar. Y los dedos de palmípedos se fueron uno a uno cuidadosamente de las manos del gran arcano de la evolución separando. Y lo que sobraba se fue perdiendo. Y perdimos la cola, qué maravilla. Si la hubiéramos perdido, pero no la hemos perdido. La cola es el lastre que nos ancla al pasado, que hipoteca nuestra vida en nuestro pasado. La cola es la carga y el peso del pasado. La cola también es la culpa. Muchas veces no ha desaparecido. Pero si nosotros miráramos el prodigioso salto del agua a la tierra y de la tierra al aire, veríamos simultáneamente el prodigioso salto de toda la evolución del campo de conciencia físico en que apenas sobrevive, al campo de conciencia emocional en que empezamos a conquistar para la vida el colorido del placer y el dolor de las emociones positivas o negativas. Y empezamos a conquistar también para la vida el aire que representa la mente. Y en ese salto del agua a la tierra vamos conquistando la levedad. Pero para eso miles de millones de células han debido morir. El renacuajo que éramos también nosotros en la perspectiva de la evolución ha debido perder su cola. Podemos perder la cola. Es la única manera de que nos salgan las alas.
y vinimos a volar. Vivir es volar, es ascender al sendero de la levedad. Ya no tenemos alas físicas, no, pero tenemos las alas del amor y las alas de la libertad. Pero tenemos las alas de las emociones superiores, la que hacen de nuestra vida un propósito cada vez más noble. Y tenemos las prodigiosas alas del pensamiento y el prodigioso desarrollo del cerebro que anatómicamente representa en nosotros la posibilidad de expandir la conciencia y de crear. Las prodigiosas alas para emprender el vuelo de nuestra vida, que es el de ser co-creadores. Somos co-creadores. Participamos del proceso de la creación. Vinimos a crear la vida y a recrear la vida. Todo ello es posible, pero no en teoría, sino en vivo y en directo. Vamos a llevar entonces la conciencia a los pies. Nos vamos a poner de pies un momentico. Ponemos los pies un poco por delante, en forma de paralelamente a los hombros. Primero, soltamos las manos y ahora vamos a sentir los pies. La energía sigue el pensamiento. Pensamos en nuestros pies. Tenemos la conciencia y la energía en este momento en los pies. Nos quedan nada, 1 minuto y pico para llegar a las 2 de la madrugada en este día, en este sábado que hemos compartido, 13 de septiembre. La meditación básicamente la hizo Jorge Carvajal, esa meditación subiendo los pies y conectando con la tierra. Pero yo te aconsejo formar ese triángulo, hoy que hemos hablado del 3 y de los tríos, formar un triángulo entre tus pies, tus 2 piernas, el suelo y tu coxis, el final de la columna vertebral. Ese triángulo te va a sujetar, te va a sentar, te va a dar fuerza. Esa es la raíz. Ahí nace el chakra de la raíz, debajo de la columna vertebral, en el sexo. Ese es el chakra que nos conecta con la tierra, con nuestros orígenes, con lo que fuimos, con lo que somos, lo más primario. Y para conectar con esa parte que nos da seguridad, que te puede dar seguridad y asentamiento, puedes ponerte de pie, como decía Carvajal, y yo animo a los oyentes a que conectes con tus 2 piernas, la tierra y el coxis, y visualices ese triángulo de poder, ese triángulo de luz, ese triángulo de energía. Ángel y la guara, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que sin ti me perdería. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos guardan mi alma, 2 en la cabecera, 2 en los pies y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches. Las 2 en punto de la madrugada. Un beso muy fuerte, hasta la próxima semana.